Bueno, Barbie, espera que estoy medio al costadito acá, me voy a poner bien. Gracias por recibirme. Me imagino que debes andar, venís de gira, estás de gira así, con el disco nuevo, así que debe ser una cosa muy linda de salir por el país con el disco. Sí, en realidad la gira del disco la arranco este viernes, para ser precisa, pero justo este fin de semana toqué en Chascomús y el fin de pasado en La Plata, y medio como que por diferentes razones fui de jurado del Festival de Cine Chascomús y armé un show. También la semana pasada me llamaron para un conversatorio y armé un show. Como que a todos lados que voy trato de ir con la guitarra y salir a tocar también. Bueno, felicitaciones por el disco, está muy bueno, me gustó mucho. Debo decir que el comienzo del disco me desorientó al principio. eh, ese viento ahí sonando. Después fue por otro lado. Después fue como como me gusta decir a mí, a la música espacial de Barbie Recanati, digamos. Más allá de que cuando uno lee las críticas habla mucho sobre lo dark, sigue habiendo esa cosa como muy para escuchar en una nave espacial, ¿no? Que hace un tiempo venís haciendo. Y la verdad que me gustó mucho. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Me gustaría que me cuentes por qué el disco, por qué decidiste llamar así al disco. Las canciones, Único y Nuestro se llama. Las canciones trabajan también mucho sobre esas canciones, hablan mucho como en una primera persona, una cosa tuya, pero también uno puede leer cosas muy del contexto, muy de lo que está pasando. Pero ¿por qué Único y Nuestro? Mira, a mí en este disco como un poco el recurso de hablarle a una persona eh, me pareció como un hilo conductor eh, divertido, pero que lo registré después de escribir las canciones. Pero es loco porque no le hablo a una persona. Es como que tal vez hay una canción donde le estoy hablando a una persona puntual, pero hay muchas canciones que son también ejercicios no necesariamente de ficción, Ujú. pero sí de roles, donde tal vez hay una historia que quiero contar, donde yo soy una persona en esa historia que no soy en la vida real, y le hablo a otra persona. eh, y muchas veces la otra persona también representan un montón de personas, pero mi forma de tener esa conversación es de uno a uno. Eh, y es algo que también es como un recurso mío que después también lo utilizo en las redes sociales y que lo utilizo en diferentes maneras de comunicarme, donde trato de ser consciente que la persona que está escuchando la canción es una, Ujú. Ujú. no es tan grupal. Entonces, me sale así. Sin embargo, esa persona tiene cosas en común muy fuertes con las otras personas que escuchan esa canción. Y eso es algo que se fue generando en los últimos años alrededor mío, que me excede. Ujú. Y, y creo que un poco de eso habla Único y Nuestro. Hay algo un poco de lo que pasa en los shows, en vivo, alrededor mío y alrededor de un montón de otras artistas de este país, que solamente lo sabés si vas, ¿viste? Ujú. Y, y como que también la intención de no abrir el juego a que venga mucha más gente lo hace bastante único y nuestro. Está buenísimo. ¿Sabes qué me gustó en estos tiempos que estamos pisando este mundo tan raro, con una incertidumbre constante, donde estamos habitando un caos permanente, donde se nos pone oscuro por muchos lados? Me gustó mucho ese juego. Hay una frase de una de tus canciones que habla de que, de que hay un lugar preferido que es donde todo puede salir mal y sale peor. Pero sin embargo, un par de canciones después tirás otra frase que es donde encuentro
el vaso medio lleno, digamos, que es el de que todo, decís que todo va a salir de maravillas. Sí, es la Eh, misma canción. que exactamente, un par de estrofas más adelante Sí. decís eso. Y nada, me pareció muy reconfortante el disco con eso, con los sonidos, con la búsqueda estética, que tiene una línea de continuidad con los trabajos que has hecho anteriormente, que la verdad nada, me encontré habitando las canciones de una forma muy linda porque hay una invitación a evitar el caos de una manera en la cual uno puede pensar que todo va a salir bien, digamos. Sí, es eso, va por ahí, va re por ahí, creo que eh, un poco, un poco también como naturalizar que eso que te está pasando a vos le está pasando a todo el mundo, ¿no? Ujú, Y también a veces esa necesidad de salir lo más rápido posible de la tristeza hace que no resolvamos nada, ¿viste? Entonces, es como que, así como en tu vida personal a veces hay cosas tremendamente increíbles y tremendamente tristes, pasa en todo, ujú, pasa en los vínculos, en los espacios, en los países. Entonces, un poco como aprender a transitar las tristezas es como un paisaje en el disco. ujú. Eh, Entre las canciones que forman parte de estos 10, de estas 10 canciones, del disco, digamos, de las 10 canciones que forman parte del disco, hay una que no es tuya, que es Todo sigue igual. Me gustó mucho el trabajo que hiciste sobre esa canción. ¿Por qué la elegiste? Fue medio gradual. No pensamos que iba a estar en el disco. No pensamos que la íbamos a grabar tampoco. Fue un poco al revés de lo que sucede muchas veces con un cover. Ujú. Por lo general, Sí, uno lo hace lo mete para enganchar al público que no conoce o... claro. Sí, y también y producís la canción y después la empecé a tocar en vivo. A nosotros nos pasó distinto. La empezamos a tocar en vivo y cuando lo tocamos en vivo, primero como que la hicimos en la sala eh, y cuando la hicimos en la sala aparecieron en la primera pasada. eh, la idea de hacer esa canción es de Juan, que es bastante fan de Viejas Locas, y, y la trajo desde un lugar muy emocional y amoroso, como, como esta canción para mí es muy emocionante, Ujú, dijo, y estaría buenísimo hacerla en vivo en un momento muy triste social para la gente que venía a nuestros shows. ujú, Entonces fue como una especie de obsequio medio interno y la decisión fue muy rotunda. Fue, vamos a hacer esta canción solo esta noche y solo la va a escuchar la gente que viene esta noche a este show, que era un Seat Media, que para nosotros era un show re especial. Y, y cuando fuimos a la sala a hacerla, Lux apareció con unos sintes que cuando yo los escuché como que me emocioné mucho y dije, uy, qué garrón el temón que acabamos de hacer que no es nuestro. Viste, como que dije, acabamos de desperdiciar 20 balas. Y quedó, viste, y la hicimos y fue increíble y fue bueno, quedó. Y, y no sé si la volvimos a tocar en vivo. Creo que después la volvimos a tocar una vez más en vivo y la gente cada vez que aparecía esa canción era como un regalo. Entonces, un día fuimos a grabar este lugar y fuimos a grabar las baterías en un estudio y grabamos todo sí, igual medio como que nos sobraban horas. Y se la regalé a Julia Mengolini para Seguro y Habana. Le dije, tengo un tema que te va a ir re bien porque tenía toda la parte medio radial del medio para hablar encima. Totalmente, totalmente, totalmente. Y, y quedó. Y de repente cuando nos pusimos a grabar el resto del disco, lo que sucedió fue que necesitábamos una referencia de audio interna nuestra, como por dónde van las batas, por dónde va.
y nos dimos cuenta que la referencia de audio era la versión que habíamos hecho de Todo Sigue Igual. Mirá qué Entonces loco. dijimos, bueno, este tema tiene que estar en el disco porque es parte del disco. Pero fue muy gradual la toma de decisiones y no hubo ninguna intención forzada. Entonces yo creo que eso es lo que hizo que la canción tenga una versión tan especial, porque eh, nosotros sentimos que es como un tema nuestro. Ujú. Alguna vez leí que dijiste en una entrevista, creo que el año pasado cuando viniste a Córdoba, una entrevista con el diario La Voz del Interior, que sos media caótica, desvolada y sobre todo con el tema de las giras y demás. ¿Con los procesos de armado del disco también pasa eso o el disco por ahí tiene otra... Ah, Sí, yo soy caótica. Juan, que es el ingeniero y coproductor del disco, también es caótico. ah, Creo que el bien, menos no caótico, hay un contrapeso ahí. no, el único que para mí no es caótico ahí es Tommy, eh, que es el baterista y que mezcla siempre los discos con Juan y está ahí como muy de copiloto. Eh, y Lux también es como bastante ordenada, pero Juan y yo somos muy caóticos los dos, entonces tenemos una forma de trabajar que creo que hoy por hoy, en este momento, me metes, tipo, a mí en un estudio de grabación, o sea, me cae un sello discográfico y me dice, che, tenés que ir con este ingeniero, y yo creo que se muere el ingeniero, se suicida. Eh, tenemos una forma de laburar, Juan trabaja mucho de madrugada. Vos sabés Eh, que me interesa mucho siempre preguntarle a los artistas, a los músicos, que cómo es el laburo en el estudio, porque viste que hay un montón de... Bueno, hay tantas formas de entrar al estudio o de laburar en el estudio como artistas hay en el mundo, ¿no? Pero a mí me llamó la atención, mira, justo acá tengo como mi pequeño santuario, a David Bowie y a Dylan y Patty. exactamente. Y en el libro de crónicas de David Bowie, perdón, de Dylan, Dylan cuenta cómo fue el proceso de grabación de uno de sus discos y que él decidió grabar con Daniel Lenox, que es un gran productor, había trabajado con Sí, YouTube. el productor de YouTube. Exactamente, y que el chabón medio que se puso como del orto cuando vio que Dylan entraba al estudio, iba al estudio, le armaron un estudio en una casa, qué sé yo, y el tipo no tenía ni las canciones con la letra terminada. Y le habían armado un estudio increíble, viste, en una casona, qué sé yo, pero medio que era también era un bardo y que él intentaba con su metodismo guiar eso y que Dylan estaba en una que era la suya y que terminó medio tirante, pero digo, qué loco esos procesos porque finalmente después el disco, yo creo que esos discos también son los que obviamente con la otra forma también, ¿no? Pero todo disco después finalmente lo que recibe el público es el laburo honesto que hay, ¿no? Y me parece que Sí. ahí el estudio también tiene mucho de eso. Por más de que uno le pueda procesar un montón, que finamente en tu disco se nota el sonido es bien fino, se escucha todo bien fino, qué sé yo. Pero me parece que también eso, el público también tiene una devolución de que, bueno, hay un laburo honesto ahí, ¿no? Sí, también hay algo de lo solista que hace que los roles estén como un poco más Claro. definidos. Como que Juan es muy mi socio musical, eh, entonces como que el sonido está muy, muy como eh, tomado por él. Pero la composición es como que a mí, yo soy bastante como, llevo una canción y tal vez la canción eh, tiene sus estrofas, tiene sus estribillos, tiene su letra y tiene su melodía, pero cuando yo me voy a mi casa, al otro día me despierto con unos mensajes a las 5 de la mañana de Juan y la canción que yo llevé tiene una instrumentación y un clima que yo nunca me imaginé que podía tener. Entonces es otra canción muy distinta a la que llevé. Y voy al otro día y le digo, esto es espectacular, o che, esto no sirvió para nada, no es por ahí ni en pedo, y eso se transforma en un caos, eh, pero, pero jamás en la vida a Juan se le cruzaría decirme,
esta frase no va, Claro. o, ¿me entendés? O eh, estas estrofas no van. Ujú, Es como que son dos roles muy grandes y muy repartidos, eh, y trabajamos una parte a la par y otra parte separados, donde nos pimponeamos la canción en horarios ridículos y, y a veces la dejamos y la agarramos de nuevo 4 meses después. ujú, Y eso es caótico, es muy caótico. No tener eh, gente que te corra atrás con horarios y con exigencias es un placer y es un caos. ujú. Como, como que te da una libertad que es bastante anárquica. Totalmente. Em, Vos sabés que, bueno, tengo la suerte de charlar con vos por lo menos una vez al año, que es cuando venís a Córdoba, y por más que es la primera vez que nos vemos, porque es la primera vez que lo hago por videollamada, desde hace mucho tiempo, incluso la primera vez que te entrevisté fue en tu época pre-solista, cuando andabas en banda. Eh, yo rescato mucho tu crecimiento, tu solidificación como artista. Y por otro lado también respeto mucho y me gusta mucho tu otra faceta que es la de difusora musical. Que encaraste hace un tiempo de una forma muy genuina y que se fue dando de alguna forma. Te quería preguntar qué significa ese otro rol en tu vida, más allá de la parte de subir de escenario, de ir a un estudio. Digo, esto de participar en programas de radio, de hacer podcast o de escribir un libro. En este caso con la difusión de artistas música, laburando mucho con artistas femeninas, pero también hablando de música en general. ¿Cómo fue la aceptación de ese rol, digamos? Eh, Me gusta mucho hablar y me gusta mucho la música, pero la verdad es que el feminismo fue lo que me generó como interés en que hablar de música sea algo que saliera por fuera de mi círculo íntimo. Eh, Hay algo como de que te apasione mucho algo Ujú, y que sientas necesidad de que los demás se apasionen. No me pasa con muchas cosas. Como a mí, no sé, me apasiona cocinar. Y, claro, ¿no? y no siento un impulso por querer contagiar a la gente porque cocine. Exactamente, está bien, está bien. Em, pero me apasiona mucho aspectos de la música que yo siento que quiero que los demás también se apasionen, porque siento que hay algo cultural que va cambiando y que hace que el lugar en el que yo vivo y que habito sea un lugar bastante más agradable culturalmente a través de esa pasión. Entonces, a mí me reinteresa que hayan muchas pibas haciendo música. Ujú. Y me interesa que esas pibas tengan un montón de ídolas y que me interesa mucho eso porque hace que el circuito musical del que yo participo sea un circuito musical mucho más divertido e interesante. Vos sabés que a mí me pasa, no sé si te pasa a vos también, desde que los tiempos han cambiado y de repente ya no hay más discos físicos, digamos, o CDs o incluso cassettes, digamos, sino que hoy casi que la Sí, música se consume en su totalidad a través de plataformas y eso ha hecho que también se pierda mucha información, digamos, porque ya, sí, este, bueno, no tenés más el librito interno de un disco, no tenés todo el laburo ese que había detrás de eso hace que se vaya perdiendo mucha información. Pero por otro lado también las plataformas hacen esto, más allá de que, bueno, algunas plataformas han adaptado la idea de agregarle podcast, pero están como no están en conversación con la música, es imposible hacer un podcast con música, bueno, eh, y me parece que es como que se han ido perdiendo estos, por lo menos en lo que es la comunicación más mainstream, digamos, ¿no? Se ha perdido esto de, che, juntémonos a hablar de música. Antes había programas como de, qué sé yo, de tipos como Alfredo Rosso
tipos muy importantes que tenían sus programas musicales y que hablaban de música con músicos y eso es como que yo no, capaz que sé que estoy volviéndome un viejo choto, pero es algo que extraño mucho, pero que también creo que hay un montón de data que es como re fácil y que está perdida, ¿no? Está perdida y me parece que por eso también aprecio mucho que tengas ganas de hacer cosas hablando de música, porque a mí también me gusta mucho y encuentro que no son muchos lugares para hacerlo. Sí, es cierto. Yo creo que hoy hay más información que nunca, pero hay tanta información que lo que perdimos un poco es la curaduría, Eso, que es como algo que necesitas. A más hay, necesitas más curadores porque no sabes por dónde empezar. Y a veces la frustración de encontrarte con un montón de cosas que no te interesan te alejan. Entonces la curaduría termina siendo como algo que necesitas para pasarla bien también en el proceso, ¿viste? Si de repente decís, ay, me voy a poner a buscar artistas y los próximos 10 artistas que encontrás te parecen horribles, decís, ah, no busco más artistas. Eh, pero también creo que la precarización laboral que está viendo y es como que también nos está alejando bastante, porque hoy el periodismo está peor pago que ujú, nunca, los medios de comunicación están infravalorados, porque ahora todo depende de los likes, entonces ya la calidad de lo que vos tengas no lo define una persona que te contrata y te paga por ese proyecto, sino la cantidad de likes que recibís y los likes por lo general son como impactos más instantáneos de, de, de dopamina y serotonina y cosas que la gente necesita para distraerse que dura microsegundos y que no tienen nada que ver con la calidad, sino más con, no sé, un tiburón con zapatos. claro, claro. Vos, vos sabés que cuando uno era chico y se informaba mucho por revistas o... Perdón, pero ahí, para mí voy a cerrar la ventana porque hay Dale, tranqui, alergia tranqui, acá. tranqui, tranqui. Ah, no sé si en Córdoba están, pero acá los Eh, árboles, esto de Sarmiento, bueno, sí, acá en Córdoba está, pero más que todo porque ha habido mucho viento y hay muchas construcciones ay, alrededor. Acá donde estoy yo en Nueva Córdoba y el viento de las construcciones también me genera lo mismo. Este, porque este es polvo de obra, digamos. terrible. Es terrible. No, te decía que cuando éramos chicos y uno por ahí iba a hacer fila a la disquería para conseguir el último disco del artista que le gustaba o compraba revistas, pues, a mí algo que me servía mucho porque uno no tenía toda la información que ahora disponible, ¿no? Aparte yo, niño de la Patagonia, los discos llegaban en varios meses o semanas después de que salían en Buenos Aires, pero había pequeñas cositas que estaban buenas y que te hacían, viste, generar curiosidad. Qué sé yo, la revista La García, no sé si te acordás, qué sé yo, tenía la crítica del disco y al último te decía, el disco este va entre, suponete, el disco de Barbie Recanati va entre tal disco de The Cure y tal disco de PJ Harvey, ponele, ¿no? Entonces, güey, si a vos, qué sé yo, decía, ah, mirá, está en ese mundo, no conozco a este artista, pero me gustan estas dos artistas, bueno, voy y le pego una escuchada. Hoy incluso también se ha perdido un poco eso que tiene que ver con cómo generar la curiosidad. Es todo tan instantáneo, tan rápido y tan fugaz que ya ni siquiera me acuerdo cuál fue el último disco que escuché así fuera de la práctica periodística, digamos, entero, qué sé yo, por disfrute, porque ya lo tapó uno más nuevo y es todo, viste, como muy vertiginoso. Es un mundo raro en el cual estamos habitando y en el cual ustedes también están, les toca, digamos, nada, tener sus lanzamientos, jugar con esa lógica que es la lógica de las plataformas y demás, ¿no? Sí, yo creo que estamos también en un proceso de transición tecnológico. Un poco vos contás eso y yo pienso en los algoritmos. Yo, por más que bronca que me dé, tengo que aceptar que en los últimos años descubrí muchas bandas por el algoritmo. Claro. Eh, Siempre jodo con que no sé cómo Spotify me conoce mejor que mi madre, ¿viste? Como te recomiendo y ¡ah! Y me manda una banda de Suiza que me termina encantando. Eh, pero
pero sí creo que es un momento de transición donde la novedad ganó y después deja de ser novedad. Y hoy yo veo mucha gente muy interesada como esta playlist que hizo Dillom. Claro, Y no es el disco de Dillom, es como la playlist, y eso es una curaduría. El problema de nuevo está en esto que te digo, que ya son trabajos no pagos. Antes eran como personas que trabajaban de esto, pero bueno, también tenía un costado negativo todo eso, donde había una monopolización terrible y donde también había una condición de cercanía y amistad y acomodo en las recomendaciones que no eran del todo sinceras muchas veces. O esta cosa, por ejemplo, yo me acuerdo que se criticaba mucho esto de, che, este crítico de esta revista, este rol no debería cambiar cada 2 años, porque llega un claro. momento donde no tenés más ganas de ir a ver bandas y hablar siempre de lo mismo. Entonces, como que creo que este es un momento de transición eh, que me parece que está bien exigir como persona que escucha música, cómo queremos que sean las cosas para que también empiecen a aparecer otras formas. eh, y ojalá sí que lo que encontremos, esto que hablamos vos y yo, me parece que se traslada para cualquier tópico de conversación, en cualquier área, encontremos la forma de que podamos volver a armar como una rueda comercial en lo que nos interesa para poder vivir de lo que nos gusta, como nos gusta, del arte, porque lo que sí, en este momento de transición hay una sensación de que nos la pasamos entrenando inteligencia artificial para que hagan todos esos trabajos y el problema es que en unos años corremos el riesgo de que nadie pueda trabajar de nada relacionado con el arte. Eh, Totalmente. entonces, eso sí lo veo como algo negativo, pero creo que es un momento de transición. Yo confío en la humanidad. Está buenísimo. Vos sabés que a mí me parece que también está bueno estas charlas porque, digamos, uno habla de los algoritmos y los algoritmos un poco los moldeamos nosotros, pero también es cierto que los algoritmos no son ingenuos, Sí, digamos, porque hay gente que los maneja a los algoritmos y otros que no los manejamos, sino que los alimentamos, ¿no? Con nuestras escuchas, con nuestros me gusta, con reproduciendo o skipeando una canción o lo que fuera. sí. Digo esto porque yo creo en la lista de Dillom. Lo que cada vez me hace más ruido es en la lista que me propone la plataforma a mí según me gusto, porque no puede ser que siempre me proponga las mismas canciones. Sí. Gonza, perdón, paréntesis. En 5 minutos tengo otra nota, por las Dale, dudas. ahí la finico, la finiquito. Sí, sí, ni hablar. Por eso te digo que para mí es un momento de transición. Hay un montón de cosas negativas. Yo a veces me pregunto cuánto hay de, de el momento que estoy viviendo y la edad que tengo y Totalmente. cuánto hay de lo que está sucediendo. Como que a veces trato de salir un poco de la foto y mirar, porque, bueno, justo soy una persona que, como de la generación que nació sin teléfonos y sin internet, y que empezó a tenerlo a los 20 todo. Entonces, como que el proceso tecnológico que estamos viviendo, las personas que estamos más en los 40, 30 y 40, creo que es medio confuso, que no sabemos cuánto hay de que esto está mal y cuánto hay también de que, bueno, nos está agarrando un proceso tecnológico muy rápido que nos está costando procesar. Entonces trato de pensar también que hay un montón de cosas negativas que hay que tratar de ganarle al Ujú, proceso para que cuando todo esto pase nos quedemos con lo bueno, pero trato también de acordarme cómo fue cuando apareció la piratería, ujú. cómo fue cuando apareció la radio, el cassette virgen, el CD, que puedas tener tu propio estudio, que no necesites un sello discográfico. Siempre hubo un costado que parecía amenazar Ujú. la calidad. Bueno, te hago la última, agradeciéndote estos minutos para charlar. La última que te hago es, bueno, venís el sábado a tocar a Sala Formosa, lugar hermoso. El sábado también va a estar Julia presentando su libro en la Feria del Libro. Quería preguntarte así rápidamente qué significa para vos el proyecto Futurock en tu vida. Eh, Mira, la verdad que Futurock para mí es como, eh,
algo muy importante en mi vida, porque eh, es como un cable directo a un montón de personas, eh, donde la forma de generar, de ejecutar y de comunicar es una forma muy política que para mí resiste, eh, de muchas maneras a, a este cambio, a este cambio capitalista que nos están queriendo imponer globalmente, ¿no? Ujú. Como entender que no todo tiene que ser más y mucho, que a veces podemos elegir hacer las cosas a nuestra manera para siempre, en un tamaño que podemos controlar, que podemos mirar, que podemos disfrutar y, y que no todo es una competencia capitalista para llegar a algún lado. El Futurock un poco me lo enseña eso día a día. Bueno, nos vemos el sábado. Muchas gracias por estos minutos. Y nada, que se mejore esa alergia de recién llegada de viaje. Muchas gracias, perdón. Gracias, Gonza. Dale, va un beso muy, muy grande. Muchas gracias.